Bueno, gracias por estar nuevamente en Cuestión Ambiental, ¿eh? Hoy con un invitado especial que nos visita nuevamente, Raúl Padró, el legislador mandato cumplido, que va a estar un poco hablando sobre la invitación y la visita de Netanyahu a la Argentina, la muerte de los periodistas de Al Jazeera en Palestina y todos esos temas que son tan importantes para ir conociendo y metiéndonos, ¿no? Agradecemos al canal 22 Web, a Santiago Cunio, por esta nueva edición de Cuestión Ambiental, que siempre tratamos de hablar. La política también tiene mucho que ver con el tema ambiental. Así que lo invitamos a pasar a charlar con el invitado, con Raúl Padró. Muchas gracias. Bueno, buenas noches por estar nuevamente con Cuestión Ambiental, ¿eh? Hoy con un invitado especial nuevamente y tenemos la visita de Raúl Padró. Buenas noches, Raúl Padró, gracias por Gracias a vos, nuevamente, estimado Hugo. Muchas cosas para comentar, algunas barbaridades que hasta da vergüenza nombrarla o difundirla, ¿no? Entre ellas, creo que la principal es la invitación que hizo nuestro presidente, por así llamarlo, a Netanyahu, ¿no? Bueno, yo creo que más que vergüenza es un hecho, digamos, grave desde el punto de vista moral, ¿no? Y antijurídico, además porque está requerido por la Corte Penal Internacional y cuestionado, objetado por la Corte Internacional de Justicia. De manera tal de que creo que es una actitud institucional del presidente de la Nación realmente temeraria. Además de que si vamos a hacer, historias desde el punto de vista ideológico y político, en lo que respecta a la campaña electoral que hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, dijo que, y dice permanentemente que sus valores reivindicatorios eran la libertad, la propiedad y la vida. Y reivindica un personaje que ha generado un genocidio que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, que además está documentado. Sí, sí. Porque esto que ha ocurrido aquí no pasó nunca, fíjate vos. Pero vuelvo a lo de Milei. Él dijo que defendía la libertad. Bueno, en Palestina no se desrespeta para nada la libertad. Él reivindica a un transgresor de los principios que defienden la libertad. Dijo que defendía la vida. Bueno, hubo 60.000 muertos, niños y mujeres especialmente. Niños sobre todo, ¿no? Sí, sí. Eso después vamos a hablar también. ¿Por qué niños y mujeres jóvenes? Y eso no es reivindicar la vida. Y la propiedad ni hablar, porque el Estado de Israel, en el año 48, arbitrariamente las Naciones Unidas le concedieron el 51% del territorio. Claro. Y digo arbitrariamente porque no era la función específica de las Naciones Unidas conceder territorios. Obviamente. Y reconocer soberanías. Qué peligro que corremos, que nuevamente precisamente es un antecedente nefasto quiera distribuir territorios independientes. Sin ninguna duda. Y además no con la mayoría de las naciones del mundo, porque originalmente tuvo 33 votos, así que... Pero quiero decir que que dice que defendía la soberanía y que defendía la propiedad, reivindica a un Estado que siempre violó el derecho de propiedad. Fronteras en marchas, digamos, tiene el Estado de Israel. Porque el 51% del territorio, y esto es aritmético, aquí no hay debate posible, del 51% del territorio hoy está ocupando el 91%. O sea, los asentamientos, el expansionismo, el ocupacionismo israelí ponen en evidencia de que el señor Javier Milei está adhiriendo a una doctrina adversa a la que él enarboló en la campaña electoral nacional. Y además, si me permitís, otro dato distintivo con respecto a este tema específico que estamos conversando, es que él dice ser anarcocapitalista libertario. Y el fundador de esa doctrina se llama
Murray Newton Rothbard. Claro. Esto ya lo he dicho en muchos programas y en muchas entrevistas. Y Murray Newton Rothbard, que era judío además, es bueno aclararlo, tiene textos durísimos en contra del racismo, endogámico, segregacionista, expansionista, ocupacionista, israelí. De manera tal de que todo lo que ha sostenido este personaje, yo diría que es un degenerado moral, Javier Milei, al igual que su defendido Benjamín Netanyahu, que tiene el mismo apellido prácticamente, porque vos sabés que Netanyahu, Milei, claro. como la mayoría de los israelíes, se cambian el apellido. Es Mileikowski el apellido de Netanyahu, ¿no es cierto? Así que algún parentesco lejano deben tener. Salieron en algunos medios que eran medios primos lejanos. Sí, lo he visto, eso, que son descendientes de unos abuelos que eran primos, una cosa así. No sé si es cierto porque no he visto la documentación, pero lo que sí es cierto que el apellido real de Benjamín Netanyahu es Mileikowski, es hijo de Benzion Mileikowski. Y vaya el dato que si tienen parentesco por vía de un abuelo paterno, hay en esa familia un famoso rabino llamado y reconocido, célebre internacionalmente como Gaón de Vilna, de Lituania, porque Netanyahu es de Lituania, dice que nació en el año 49 en Jerusalén, pero eso no está probado. Bueno, de todas formas su familia es lituana, son házaros. Vos sabés que los házaros son judíos por conversión, no son judíos originarios de la tierra de Canaán. Se hicieron judíos los házaros en el siglo VIII, pero es otro tema. Ahora, lo cierto es que Gaón de Vilna, que yo hacía referencia del parentesco que tendría también Milei, si realmente es pariente de Netanyahu, fue un enemigo acérrimo del hasidismo, ¿no es cierto? Digo esto porque tanto Netanyahu como Milei son adscriptos, son seguidores del hasidismo a través de su corriente posterior, que es el Chabad Lubavitch, de Menachem Mendel Erzl. Sí, con esta invitación el presidente, más allá de poner también en riesgo a nuestro país, es una ofensa para el país mismo, más allá. Es una vergüenza en el mundo, ¿no es cierto? De invitar a un genocida. Porque en el concierto de las naciones, prácticamente todas las naciones del mundo, salvo Estados Unidos, han repudiado el genocidio, los crímenes de guerra de Benjamín Netanyahu y el Estado de Israel, y la comunidad judía cómplice. Porque después aparece alguno que otro que dice que no está de acuerdo, pero esto no los disculpa, ¿no es cierto? Yo no veo que ninguno institucionalmente actúe como deberían proceder en bloque. Esto es realmente lamentable. Y bueno, una vez más se pone en evidencia esta cosmovisión, esta visión, que yo lo he dicho en muchos lugares, en medios de comunicación. Creen que Dios es un agente inmobiliario y que la Torá, llamada Pentateuco por los cristianos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es un título de propiedad. Y esto no es así para nada. No tienen ningún derecho a la tierra de Canaán. Ni lo tuvieron en el 48, ni lo tienen en la actualidad, ¿no es cierto? Más allá de un dato histórico puesto en un libro llamado sagrado, ¿no? Bueno, pero eso no, precisamente no comparto tu criterio, no es un dato histórico, porque el Antiguo Testamento no es un libro de historia, no coincide con la historia. Esto está denunciado por los arqueólogos. La escuela de Copenhague, casualmente, se fundó basada en este concepto, de que no hay ninguna coincidencia entre los textos de la Torá y la historia real, los datos documentales, las pruebas arqueológicas. Y no lo digo yo, lo dicen muchos autores judíos, Shlomo Zahn, o arqueólogos notorios como Neil Silverman o Israel Finkelstein. ¿Me explico? De manera tal de que no, para nada son datos históricos, son relatos. Bueno, Albert Einstein... Relatos históricos. No, relatos míticos, no históricos, no. De históricos no tienen nada. Son relatos mitológicos, no son históricos. No tienen comprobación en la historia. No hay documentación que todo eso haya ocurrido. Es más, la teología comparada dice que muchas de estas cosas son copias de otras tradiciones anteriores. Por ejemplo, te doy un dato distintivo. Abraham, que salió de Ur de Caldeos y entró a Jerusalén, Ur Salam,
¿Quién era el rey de Jerusalén? Melquisedec, que era cananeo, ¿verdad? El pueblo de los cananeos. O sea, él venía de otro lado, de lo que actualmente sería Irak. Pero además Abraham, la teología comparada, dice que proviene de Brahma, de la India, la Trimurti de la India, Brahma, Shiva y Vishnu. ¿Me explico? Ahora, Brahma tenía como esposa a Saraswati en la India, 2100 a.C., Rig Veda. La Torah es del 700, o sea que el otro estaba escrito 1400 años anteriores. Fue redactado el Rig Veda. La Torah en el 700, en el mejor de los casos. Puede ser que menos, pero igual hay 1400 años de diferencia. Sí. Ahora vos fíjate, la esposa de Brahma era Saraswati, la esposa de Abraham es Sara. La esposa de Brahma era hermana de Brahma. Sara era hermana de Brahma. Si lees el texto del Antiguo, dice que Abraham y Sara eran hijos de Tarej, o sea que Isaac, el primer judío, de donde va a descender ese pueblo, es hijo del incesto, ¿no? Bueno. Son cosas que la gente a veces no las... Está bien que el incesto se practicaba en aquellos... Era habitual. Según estas tradiciones de los relatos míticos del Antiguo Testamento. Sí. Albert Einstein dice que el Antiguo Testamento es un libro infantil y primitivo. Vos sabés que Einstein estuvo a punto de ser el primer presidente del Estado de Israel que no aceptó, después terminó Chaim Weizmann en ese cargo. Pero bueno, él tiene una historia que dice, este es mi pueblo, donde genera una crítica muy aguda, muy dura contra la tradición torácica del Antiguo Testamento, de la Torá, de los primeros 5 libros, y en general de la religión, ascribiendo a la concepción religiosa de Spinoza, que es algo así como el panteísmo, ¿no? La doctrina panteísta. Pero por otro lado, en ese mismo libro reivindica el sionismo. Al igual que los grandes líderes del sionismo europeo, sobre todo del Congreso Mundial Judío y del primer Congreso sionista del año 1897 en Basilea, presidido por Teodoro Herz, que eran ateos, no eran religiosos. No eran, o sea, cuando les conviene, Dios es un agente inmobiliario, como recién te decía. Obviamente. Y el texto de la Torá es un título de propiedad. Claro. Pero el vicepresidente, por ejemplo, creo que esto lo he dicho también en muchos programas, y es bueno reiterarlo, insistir sobre el concepto, porque lamentablemente la población, la gente, tiene un gran desconocimiento de todo esto. El vicepresidente del Congreso Sionista de 1897 fue Max Nordau, o Nordoa le dicen algunos, pero no era francés, porque Nordau, como hacen muchos judíos, se cambian el apellido. Él era Simón Maximilian Zurfeld, más conocido como Max Nordau, vicepresidente del Congreso Mundial Judío, sionista, perdón, del año 1897, reitero, en Basilea. Él escribió un libro, Las mentiras convencionales de la civilización. En ese libro dice que la primera mentira es la religión judía. Ahora, fíjate vos que en la calle, en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, en la calle Murillo 1665, hay una sinagoga que se llama Max Nordau. Bueno, ahí están evidentes las contradicciones, la falta de sustancia, ¿no es cierto?, de lógica y de coherencia de esta tradición que está haciendo tanto daño a la humanidad. Bueno. Porque han matado nada más y nada menos que 60.000 niños y mujeres en menos de 6 meses. Y vos fijate que ellos hablan del episodio del 7 de octubre del 2023, que es un hecho que no está probado y que además hay elementos que ponen en evidencia flagrante que es una circunstancia de falsa bandera. Obviamente. ¿No es cierto? Sí. Y que además no murieron los 1.200 que dicen ellos. Pero si vos tenés en cuenta, esto es un dato también aritmético, desde enero hasta el 7 de octubre del 2023, Israel masacró más de 600 palestinos. Una cifra, ¿no? Y esto está comprobado y documentado. Nombres y apellidos, cadáveres, etcétera, etcétera. Y tiene en sus cárceles más de 9.500 prisioneros palestinos bajo tortura. El Estado de Israel es el único Estado en el mundo que tiene oficializada la aplicación de la tortura, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo para el interrogatorio y persecución de los palestinos.
Y en todo este anfiteatro, el presidente está invitando a Netanyahu. Bueno, el a la payaso Argentina, este, ¿no? que no es presidente, este infame sirviente, también de una casta, ¿no es cierto? Porque él habló de la casta, otra de las contradicciones, que iba a pagar el ajuste y toda esa historia. Lo pagan los jubilados, los pensionados. Por eso crece la indigencia y la pobreza. Es falso eso de que decrece la pobreza. No, bueno, y vos eso fijate está quiénes probado. son los operadores de él. Elstein, Sí, Wartain, sí. Warnick, Galperín, Oh. Midlin. Quiero decir, más claro, Bueno, echarle igual agua. ya venían con el gobierno de Macri, así que tampoco Bueno, es todo lo mismo, es todo. todo lo mismo. Vos sabés Era una mascarada, que el candidato del sistema Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, no era Milei, obvio. porque Milei, dada su fragilidad Emocional, intelectual y emocional, temperamental, no era el candidato número uno era Sergio Massa, que responde a los mismos intereses. Y después venía Patricia Bullrich, cuyo esposo es agente del Mossad y socio de Mario Montoto, ex secretario de Firmenich y presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Más Todo claro un tema. imposible, Hugo. Sí, sí. Esto no Eh, da lugar a muchas especulaciones. También quería traer a colación la muerte o el asesinato de los 5 periodistas de Al Jazeera, ¿no? Bueno, Era ellos un permanentemente, ya son centenares los operadores de prensa y periodistas que han muerto bajo el fuego israelí. Sí, sí, sí. Ellos hacen lo que se les da la gana y siempre tienen un justificativo. Las matanzas de los famélicos cuando van a buscar alimentos. Bueno, Sí, sí, pero- fíjate vos, el Yahoo Amichal, que es a Mijail o Amichal, que es el ministro de Patrimonio de Israel, tiene frases que son terribles, expresiones. Dice, toda Gaza, te lo tengo escrito acá porque lo quería casualmente Claro. para reflexión de la audiencia y conocimiento. Esto está en internet, está en todos los medios, ¿no es cierto? Ahora, contra esto ningún juez procede, digamos, no digo porque estos De tipos no oficio. son residentes de la tradición del cerebro argentino, o sea, no están bajo las normas de nuestra ley. Pero cuando aparecen los defensores y encubridores, de esto nadie dice nada. No aparece Rafecas, No, el no. juez Pablo Rafecas, ni aparece la jueza esta, los Rollos Salgado, que los defiende tanto, ni aparece tampoco la doctora Alicia Vence de San Martín, del Federal de San Martín, que son encendidos defensores de esta casta de racistas, criminales, defensores del genocidio. Y a Michal Eliyahu dice bien claro, dice, toda Gaza será judía. Estamos presionando para que Gaza sea destruida. Gracias a Dios estamos erradicando el mal palestino. ¿Cuál es el mal palestino? Son los protonativos históricos del lugar. Lo prueba la historia, Sí. lo prueba la arqueología. Están 9000 años antes de Cristo. Hay pruebas documentales, utensilios, esculturas, monumentos, relieves, etcétera, etcétera. Estamos expulsando a la población civil que se educó con mi lucha, dice. Ah, bueno. Mirá qué disparate, ¿no? Vos sabés que el dirigente palestino, Abdelaziz Rantisi, masacrado, asesinado por los israelíes, que era médico pediatra, un filántropo de Palestina, decía que comparar a los judíos con los nazis era faltarle el respeto a los nazis. Lo dijo Abdelaziz Rantisi, Sí, terrible. el eminentísimo patriota y científico palestino. Y continúa diciendo Amichal Eliyahu, dice, ninguna nación alimenta a sus enemigos, o sea que no hay que darles de comer. Usan el hambre como elemento de extorsión No, y de guerra y de matar. y lo califica de enemigos. Ni los británicos alimentaron a los nazis, ni los estadounidenses a los japoneses, ni los rusos alimentaron a los ucranianos. Fíjate vos lo que dice. Esto fue publicado en el diario La Nación, no son cosas mías, porque acá todo se confunde, dice, no, este tipo dijo. No, esto está en el diario La Nación, el matutino de Buenos Aires, el viernes 25 de julio de 2025, en la página 16. Y continúa diciendo, el ejército debe encontrar maneras más dolorosas que la muerte para los civiles
palestinos que habitan Gaza. Matarlos no es suficiente. Ahora, yo creo que estos tipos... Es medio sádico ya. Bueno, digamos, pero estos hablan del nazismo, del holocausto. Holocausto que no está aprobado tampoco. Vos sabés que los registros catastrales de la época de Alemania y de Europa pre-nazi y durante el nazismo no dan los números que dice ellos. No había 6 millones de judíos en ese lugar, en ese momento. Esto fue denunciado por el eminente historiador David Irving, ¿no es cierto? Pero bueno, vivimos siempre en el marco de la mentira, porque lamentablemente hay intereses que manejan los medios de comunicación masiva. El pasado sábado hubo una manifestación multitudinaria, más de 10.000 personas en la calle Corrientes, Diagonal y Plaza de Mayo. No salió nada en ningún medio. No, obvio que o sea, estamos viviendo, con este gobierno, la libertad no avanza. Con el gobierno de Milei la libertad retrocede. Porque si vos vas a manifestarte en favor de los jubilados, viene la policía, la gendarmería, que no tienen esos fines específicos, porque no pagamos impuestos para financiar gendarmería, prefectura, policía, para que repriman jubilados y pensionados. Vienen y te garrotean. Gente mayor, y te arrojan gente gas. mayor, desarmada. No, que además está en todo su derecho, y que además están padeciendo el latrocinio infame de un gobierno antinacional corrupto y entreguista, como es presidido por un degenerado moral, un desequilibrado mental, como es este señor Javier Milei. Está bien. Igual, aunque protestaran por cualquier cosa, están en todo su derecho, es pacífico. Bueno, pero de eso ponen evidencia. Desarmados, mayores, que no traen ninguna problemática. Así Además, es. Lo agreden estando en la misma vereda con el protocolo Bullrich. Otra personita. Bueno, casada con Yanco, recién te decía, ¿no? Obvio. Tuvo un momento que iba al programa de Neusta y le mandaba saludos a la Ayatolá Khomeini. Sí. Antes había sido montonera, después tuvo con Grosso, qué sé yo, tiene una trayectoria. No, pero lo más grave que yo creo... Pero ahora es socia de Yanco, es esposa de Yanco, y socia de Monstoto en la importación de tecnología de seguridad y defensa para la nación argentina durante el gobierno de Macri y la compra de armamento. Bueno, eso es lo que estoy diciendo, precisamente. El gas que le tiran a los jubilados, obviamente. $250 el aerosol, ¿no es cierto? Después retasean dineros para pagar las pensiones legítimas de los que han sido aportantes legítimos, ¿no es cierto? Sí. Creo que estamos viviendo realmente una degradación desde el punto de vista institucional. Sí. Y desde el punto de vista de estos personajes, que yo creo que lo peor de Bullrich, que las muestra de cuerpo entero, es que una candidata a presidente, ¿no?, contra otro candidato que la culpó de poner bomba en los jardines de infantes. Lo cual es cierto. Bueno, pero pongámoslo como sea. Sí, fuerte litigio en la campaña. Y hoy complicidad en la sumisión del pueblo y en la entrega de la nación. Está bien, pero una persona que era candidata a presidente, en definitiva con otras ideas, después se arrastra a pedirle un cargo al que ganó las elecciones. Eso es ser muy ratero. Bueno, estamos habituados, por lo menos en la conducta de esa persona, ¿no? Porque fue montonera, reitero, fue después renovadora del peronismo, fue menemista. Claro. Es más, cuando ella fue electa por primera vez, iba en la misma lista que iba yo fui candidato a primer legislador, y originalmente, y ella iba de tercera diputada, porque la candidata original de la lista del 93, con la que ganamos la capital, por primera vez el peronismo, encabezada por Herman González, de primer diputado, el entonces que había sido ministro de Economía de Menem, la candidata original en el número 3 era Matilde Menéndez. Claro. Lo que pasa es que Matilde Menéndez tuvo un inconveniente, que recibió una denuncia que había suministrado, fíjate vos qué casualidad, ¿no? Carlos Rucau subrepticiamente le había pasado información a Chacho Álvarez, que ya estaba en la oposición al menemismo, para que denunciara a Matilde Menéndez. ¿Por qué? Porque la quería desplazar, porque Matilde Esbatet, su verdadero apellido, de Menéndez, iba a ser la candidata a vicepresidente de Menem para la reelección. Claro. Y Rucau quería ser él.
Entonces mandó a denunciarla. Este Rucaus que ahora también aparece. Ahora sí, aparece ese como enano un sinvergüenza, historiador. hipócrita, no es nada, que estuvo vinculado a las cuestiones más oscuras Sí, sí. en la época de Grosso, ¿no es cierto? Podríamos hacer un programa sobre eso porque lo conozco perfectamente, desde que era secretario general adjunto del sindicato del seguro con José Genaro Báez. Pero quiero decir, gente carente de toda moral y principio. Y aparece como un encendido defensor de este gobierno. Como ¿no? un iluminado casi. Bueno, no, pero iluminado ¿para quién? Para esos periodistas En los medios ensobrados, corruptos, genuflexos, maleables y útiles al sistema en decadencia que estamos padeciendo todos y cada uno de los argentinos, lamentablemente. Llamarlos periodistas ya es un tema. Son comunicadores, ¿no? Hoy no hay ni periodistas, ni hay tampoco políticos, son todos operadores de algo. Sí. Y todos impuestos por el dinero. Publicistas. Y financiados y sustentados por el sistema comunicacional corrupto, producto de ese dinero que estamos señalando. Bueno. Han tenido grandes logros con el presidente Javier Milei. Bueno, grandes logros en contra del país, ¿no? Sí, obviamente. Porque a favor del país todavía no conozco ninguna medida. Vos fijate que lo único que crece es la pobreza, más allá de la mentira que dice, la indigencia, la mortalidad de ancianos, la mortalidad infantil, la indigencia, como recién te decía, y lo único que aumenta es la deuda, ¿no es cierto? Que no computan en las evaluaciones del superávit fiscal. Lo que pasa es que tampoco podemos culparlo al presidente de no ser sincero, porque lo primero que dijo que él era un topo que venía a destruir el Estado y lo está haciendo. O sea, no sé la gente de qué se admira. Bueno, en realidad está destruyendo a determinados sectores. En realidad hubo un fraude electoral porque en su campaña él decía otra cosa. Después cuando asumió, él dijo que era un topo. Casualmente en este canal de Santiago Cunio, él asistió con Santiago Cunio a una manifestación que había organizado Hugo Moyano para reivindicar los reclamos de los jubilados y pensionados. Así que muy coherente no ha sido tampoco en el mensaje porque decía y sostenía cuestiones que después son adversas con las que practica en su gobierno actual. Por eso. Yo creo que este es un desgobierno nefasto, ¿no? Que no, más allá de los otros desgobiernos que hemos padecido, pero esto no registra precedentes de inconsistencias, mentiras. Y terminará muy mal esto, porque cuando se vayan del gobierno estos tipos van a terminar, la mayoría, ya lo verás, la historia en este aspecto está cambiando y creo que son tan flagrantes. ¿Cómo murió Videla? Murió en un inodoro sentado. ¿Y qué? Y nadie lo mató, nadie lo puso preso. Pero como estaba preso cuando. Sí, bueno. ¿Cómo nadie lo puso preso? Pero nadie tomó. Murió estando detenido. Sí, pero bueno. ¿Y Menem? Bueno, Menem estuvo detenido, después estuvo protegido por este cuento de la inmunidad parlamentaria. Pero yo digo que salen todos millonarios, tranquilos. Pero estamos viviendo tiempos vivir distintos. En Suiza. Me parece como muchos de los privatizadores del Yo gobierno. comprendo tu escepticismo con respecto a lo que puede ser el futuro de estos corruptos que nos desgobiernan en la actualidad. Pero creo que no va a ser así, porque ahora ha variado la relación entre la información y la gente. El sistema comunicacional de los medios instalados, masivos, no periodísticos, afortunadamente está en caída libre. Y el sistema de las redes sociales permite que la gente tenga acceso a información motivo por el cual les auguro un futuro bastante oscuro a todos estos personajes. No van a poder escapar todos estos personajes porque evidentemente los delitos, las transgresiones a las normas vigentes son tan flagrantes que ya no hay forma de escapatoria institucional. Y ya lo verás, lo verás. Ojalá. Esto no se la van a llevar de arriba. Pero yo creo que se van a reconstituir y van a venir nuevos gobiernos. Bueno, pero vos verás que las causas de Macri ahora están reviviendo en los estrados judiciales, las causas de Alberto Fernández, las causas del kirchnerismo. Quiero decir, esto no era usual en otros tiempos. En este sentido, hay cierto progreso que no es producto de la idoneidad del sistema judicial vigente,
es producto del sistema comunicacional, de las redes sociales, Sí. que permite que la gente tenga acceso, ¿no es cierto?, a una cantidad de información que en otros tiempos no la tenía, y que además obliga a los funcionarios y a los magistrados judiciales a tener alguna actitud, porque si no también entrarán en el mismo derrotero Quedan y en el mismo tobogán, Sí, me sí. parece a mí, no Sí, sé. sí, sí. Creo que esto es incontrastable y que es así de transparente. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto. No sé qué opinás sobre lo que dijo el presidente, que si no cumplen su deseo, lo van a sacar con los pies para adelante. Bueno, es una expresión más de un psicópata, ¿no? De un insano, Ah, porque un tipo que dice que habla con el perro muerto y que el bueno. perro le contesta, Bueno, por que ahí hay que sale. Él tiene que... institucionalizar la venta de niños. Bueno, salió el senador Pagotto de la Libertad Blanza tratando de instalar la ley esa, que fue rebotada afortunadamente en el Parlamento, que habló de la venta de órganos también, que dijo que la mafia era una conformación superior a cualquier Estado. Quiero decir que mandó a una periodista como Teresita Frías en Salta por tener una diferencia en la calificación de los tiempos ocurridos de la crisis financiera de Estados Unidos, la mandó a la vagina de su madre en otros términos. Quiero decir, un desequilibrado emocional, moral, mental, un tipo que no puede... la Constitución Nacional, siempre lo digo, esto en su artículo 16 establece la condición de idoneidad y aptitud para el ejercicio de la función y la cosa pública. Y este tipo no reúne ninguna idoneidad. Esperemos el juicio político para hacer cumplir Bueno, la pero Constitución, lo que pasa ¿no? es que vos sabés que Todavía no está el sistema constituido. electoral, ¿no es cierto?, es otra de las grandes cuestiones que tenemos, que llegan a la Cámara de Diputados de la Nación personajes que no son dignos de esa investidura. Bueno, ahí estaba viendo casualmente, vos que me consultás por el tema de Medio Oriente, Palestina, Israel, esta señora Sabrina Ahmeyet. Yo digo, ¿quién la habrá votado? ¿Quién la conoce? Si salís a hacer una encuesta, ni el 0,1 de la población nacional la conocen. Y bueno, salió a decir que su familia está comprometida en la guerra en Medio Oriente a favor de Israel, que hay que terminar con el terrorismo. El terrorismo es el Estado de Israel, no son los palestinos. El invadido nunca es terrorista, el terrorista es el invasor, ¿me explico? Y el que ataca a población civil. Y ahí no hay una guerra, porque dicen la guerra de Medio Oriente. Eso es el ejército más sofisticado y mejor provisto de la historia de la humanidad, que es el ejército de Israel, contra una villa miseria, contra un apartheid, sin agua, sin gas, sin luz eléctrica, sin alimentos, sin ejército, sin fuerza aérea, sin marina. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Es un Estado genocida, asesino, racista, endogámico, criminal. Es el Estado de Israel, nombre y apellido. Terminemos con esta historia de una vez por todas y con estos falsos jueces, ¿no es cierto?, que encubren y reivindican a todos estos delitos. Tragicómicos. Pues, sobre todo en el territorio nacional, lo que han condenado, por ejemplo, mejor dicho, han procesado y confirmado en Cámara a Vanina Biasi por comparar a la legisladora Vanina Biasi por comparar al Estado de Israel con los nazis. Y al otro, Alejandro Bodar, también procesado por la misma cuestión. Ahora yo digo, estos jueces que están reivindicando a los que están requeridos por la Corte Penal Internacional, a los que fueron condenados e imputados por el Papa Francisco, porque el Papa Francisco, antes de fallecer, dijo que ahí había un genocidio. Digo, ¿dónde están los jueces argentinos? ¿Dónde está el Poder Judicial? Bueno, lo han cuestionado al juez López por denunciar estas cosas, ¿no? Bueno, la DAIA nada más y nada menos. Vos fijate que el vicepresidente de la DAIA, y nadie le dijo nada, Sergio Pickholz, dijo que los palestinos mayores de 4 años estaban todos bien muertos, o sea, de 5, 6, 7 o 10 años. Ayelet Shaked, la ministra de Justicia, mirá que ministro de Justicia, dijo que hay que matar a todas las mujeres jóvenes y sobre todo si están embarazadas en Palestina. Sí, con capacidad de... ¿No es cierto? Y los jueces de la Argentina reivindican a los que sostienen a estos personajes. Más de una Argentina que sufrió, ya son 30.000, 8.000 desaparecidos, ¿no?, que sufrió un poco
ese daño que hoy en día se esté ocultando lo que pasa. Bueno, entre Bezalel Israel. Smotrich, que fue ministro de Economía y ahora es legislador en la Knesset. La Knesset, aclaro para los que no conocen el tema, es el Parlamento. Knesset quiere decir asamblea en hebreo. Sí, también, Es el Parlamento israelí. israelí. Bezalel Smotrich, que fue ministro de Economía, dice que hay que matar a todos los jóvenes palestinos, que hay que matarlos a todos. Es más, tenían francotiradores para matar niños y jóvenes, adolescentes, para que no se reproduzcan, porque la intención de ellos es lo que llaman el Gran Israel, ¿no? Ocupar desde el Éufrates hasta el Nilo, que en el fondo es un enclave colonialista, porque tanto Gran Bretaña, que fue la que a través de la declaración de Balfour, de eso tendríamos que hablar, y después de la cesión en 1948, 47-48, a Israel, es un poco el artífice, Gran Bretaña como nación, de toda esta desgracia para la humanidad. Y Estados Unidos, naturalmente. Bueno, los bancos de la Reserva Federal tienen titulares en su mayoría judíos también. Quiero decir, es toda una mafia, ¿no? Una complicidad realmente lastimosa porque produce estas consecuencias de matanzas masivas y con este criterio degenerativo y selectivo de que sean niños y mujeres jóvenes, fíjate vos, ¿no es cierto? Y vos, te reitero, no hay condena por los medios de comunicación nuestros y el gobierno que ascribe a este genocidio, a esta ruina. Y se oculta la información. Permanentemente. Totalmente, y cuando se la sí. expresa se deforma. Se habla del terrorismo de Hamás. Hamás no es terrorista. El que defiende su tierra, el invadido no es el terrorista es el que invade. Es el que entra en tu tierra, ¿me explico? Sí, sí, y el que entra es Israel, no es Hamás. Sí, sí. Porque inclusive el territorio actual de Israel es territorio palestino. Sí, sí. No tiene, vuelvo a reiterar una vez más, hasta los arqueólogos de origen judío, eminentes y fidedignos en sus expresiones, Israel Finkelstein tiene 2 libros que son terroríficos y que ponen en evidencia todas las mentiras que sustenta el autodenominado Estado de Israel, la entidad sionista. Uno es la Biblia desenterrada y otro es Los Reyes de Israel, donde demuestra toda esta ficción, ¿no? Quiero decir, hay sobreabundancia de elementos que ponen en evidencia flagrante, palmaria, cristalina, transparente de la ruina de toda esta inmundicia humana, porque esto no tiene otro calificativo, de estos genocidas, y que lamentablemente gozan del privilegio, ¿no? Y de la protección del gobierno, de los medios de comunicación masiva y de los periodistas ensobrados, que es un 99% en el sistema comunicacional actual. Y algunos periodistas que tienen la banderita argentina con la Feynman. israelí. Sí. Bueno, otro que forma parte de esa mugrosa mafia, ¿no? Claro. Bueno, no sé hasta cuándo o hasta dónde, ¿no? Y pareciera mentira que hoy la humanidad, con el nivel de cultura, con el nivel de siglos de aprender cosas que no se deben hacer, se esté viviendo nuevamente este tema, ¿no? Bueno, es lo que estábamos conversando, resulta inaceptable, porque es ascribir a cuestiones que como en este aspecto coincido con Albert Einstein en su libro Este es mi pueblo, cuando él dice el libro primitivo e infantil por el Antiguo Testamento. Y bueno, y vos fijate que muchas de estas cuestiones están vigentes en la política actual. Hay en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7 del Antiguo Testamento, dice que el que toma prestado es siervo del que presta. Claro. Deuteronomio dice, prestarás a las demás naciones y no recibirás prestado de ninguna. Dice que Yahvé le dice a los Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Y en el Deuteronomio capítulo 23, versículo 29 dice, al extraño cobrarás interés, al hermano no se lo cobrarás, para que te bendiga Yahvé, tu Dios, en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas, para tomar posesión de ella. Y bueno, el texto de la Torá también habla de terrorismo, ¿no? El terrorismo contra los 7 pueblos bíblicos originarios de la tierra
de Canaán. Oh, Quiero decir, hay sobreabundancia de elementos de toda naturaleza. y gente que escribe a todo eso, que en definitiva... Bueno, esto es lo que hay la- que objetar escriben justamente... y esto es lo para- que hay que perseguir, ¿no es cierto? Yo creo que, Exactamente. lamentablemente, el Poder Judicial en la Argentina persigue a los que denuncian estas cuestiones. Ah, Pero bueno, también tiene su justificación porque muchos de esos funcionarios y magistrados judiciales fueron propuestos y propugnados por entidades de la comunidad judía. Así que ellos, cuando surge alguno de estos temas, deberían excusarse, sí, obviamente. porque están vinculados en el hecho de que han sido propuestos y sustentados por... Mira, el caso de Rafecas por ahí. Yo tengo el informe sobre las publicaciones que tiene y las actuaciones que tiene vinculadas a la comunidad judía. Por ejemplo, ha recibido muchos premios y reconocimientos. Primero, el Premio de Derechos Humanos del 2006 de la Fundación Ney Brit en Argentina. Ney Brit es Bien. una institución, es como la masonería del judaísmo, que quiere decir en hebreo hijos del pacto. Después recibió el premio Moisés 2011 de la Sociedad Hebraica Argentina. Recibió el premio Gilbert Levy, yo lo conocía a Gilbert Levy, de la Fundación del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Ahí está Yanco, Ah. el marido de Patricia Burri. O sea, ¿qué objetividad pueden tener este tipo? Puede tener el juez Rafecas. No, ¿y qué entenderán por derechos humanos? No, por supuesto, pero ¿qué objetividad puede tener para juzgar a Vanina Biasi, por ejemplo? Ah, obviamente. Es consultor académico ad honorem de la Fundación Memoria del Holocausto de Buenos Aires. O sea, él es parte de la cuestión. Él no puede ser parte y juzgar. Él es juez, específicamente, institucionalmente. Ha dictado conferencias sobre temas históricos que afectan a la comunidad judía en Estados Unidos, en el Instituto Auschwitz, en España, en la Casa Sefaradí, en Israel, en Yad Vashem, y tiene un libro, La historia de la solución final, que está financiado por el Museo del Holocausto. Entonces, él puede hacer lo que quiere intelectualmente, Sí, no, nadie le nadie objeta le prohíbe. su actividad intelectual o su criterio. Él lo que no puede, siendo parte de una cuestión, habiendo tomado partido, ¿no es cierto?, a favor de los genocidas, salir a juzgar a los que denuncian el genocidio. Ah. Esto es aberrante, Contradictorio. pero flagrantemente Ajá. y delictuoso, diría yo. Por lo Ah. cual debería ir a parar al Consejo de la Magistratura y ser destituido como juez. Porque no es juez, evidentemente. lo menos Un abstenerse. tipo que actúa de esta manera no es juez, es parte. ¿No es cierto? Está haciendo un uso indebido de las instituciones judiciales. Sí. No hay otra calificación. Todo un tema, ¿no? Para hablar y para seguir entendiendo de por qué la humanidad está padeciendo esto, ¿no? Porque no escapamos como seres humanos de estas atrocidades, ¿no? Bueno, pero en el mundo fíjate que ha habido reacciones bastante dignas, ¿no? Sí. E inesperadas. Hasta Gran Bretaña Se asustó. Sí, parece que está por reconocer el Estado palestino, Mm. un poco tardíamente, ¿no? Canadá, Sí. Australia apareció ahora. Quiero decir, en el mundo hay un replanteo de toda esta cuestión frente a la flagrante actitud criminal, genocida, cruenta del judaísmo internacional. Pero yo Que creo no que- es el sionismo, porque el sionismo es un... Esto también tiene que quedar en claro, porque hay mucha gente que dice, yo no soy antijudío, soy antisionista. Yo no soy anti nada en primer lugar, Ah. pero el sionismo es un epifenómeno del judaísmo, el que plantea el exterminio de los pobladores de los pueblos de la tierra de Canaán, con nombre y apellido en los textos de la antigüedad, precisamente Ah. cuando hacíamos alusión al texto de la Torá, sobre todo Génesis y Deuteronomio, que habla de los eteos, heveos, jebuseos, amorreos, cargueseos, idumeos, los 7 pueblos bíblicos que Yahvé ordena exterminar, a Moisés, a Josué, a toda la- Isaac. Quiero decir, pero esto lo han tomado como si fuera un hecho histórico Sí. y como si fuera un designio divino. Y esto no es y un así. mandamiento divino. Por supuesto, esto es inaceptable desde todo punto de vista. Y fíjate vos que la mayoría, hay muchísimos de estos judíos sionistas que no son religiosos, como decían recién. Ahora, ellos acuden al texto religioso cuando les conviene. Sí, ¿no sí, es cierto? cuando no, obviamente. Y bueno, lo vemos
que lamentablemente los efectos han sido muy cruentos, ¿no? E inaceptables, y creo que merecen un castigo, porque esto merece además una reparación. Sí, no, yo no sé. Aunque sea irreparable, no matar 60.000 personas es irreparable, y en los términos en que se ha consumado semejante crimen. Pero algún castigo y alguna reparación internacional y moral debe existir, porque Palestina debe ser reconocida inmediatamente como nación. Vos fíjate que es una apartheid de eso. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Y entonces si son los legítimos habitantes del lugar. Está bien. ¿La reconocen muy bien a Palestina? ¿Y qué? ¿Van a sacar los judíos de Gaza? ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. Claro. Vamos a que se reconocen como el Estado a Palestina. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué le van a hacer? Porque ya Israel ya dice que va a tomar posesión de Gaza. No, Israel, eso lo dice Netanyahu. Vamos a ver si el mundo se lo permite. Ya ha sido objetado por Irán, el mundo se lo por Turquía, por Egipto, por Rusia, por China. Quiero decir, ¿y no entonces? son... Y el mundo entero, vos fíjate que fueron 180 naciones las que votaron a favor del reconocimiento pleno de Palestina como asistente a las Naciones Unidas, porque lo querían rechazar inclusive como asistente. Claro, ¿Me explico? Sí, sí. Eso pasó hace un año y pico. Quiero decir, el mundo está viendo las cosas de otra manera. Esta cuestión ya es... Porque en otros momentos por ahí ocurrían estas cosas y no estaban documentadas. Entonces una cosa son las versiones verbales y otra cosa son los documentos gráficos. Pero ¿cómo van a reparar a Palestina? No, los muertos son irreparables, los genocidios son irreparables. ¿Y el desastre que hicieron de destruir totalmente Palestina? Bueno, hay ¿No capitales, quedó una casa en pie? Hay capitales que deberían ser embargados, por eso digo, tendrán que generar los titulares que han sufrido estos daños tan superlativos, podríamos decir. Desastre. Tendrán que instrumentar las metodologías jurídicas para que esas comunidades recuperen de alguna manera, porque esto es irreparable. Claro, matar 60.000 niños y mujeres jóvenes no tiene reparación. Ya hay una generación. Uno solo es mucho, uno solo es crimen. En esas circunstancias. Imagínate 60.000, y que los ministros, además del autodenominado Estado de Israel, que encima hablan en nombre de la libertad, los derechos cívicos, el mundo libre y los derechos humanos. Porque más hipocresía que el judaísmo en esto no tiene, siempre con el cuento del holocausto, me explico. Y los campos de concentración nazi, comparado con estas matanzas, estas hambrunas y las torturas que aplica el Estado de Israel, era un jardín de infantes, como bien señalás vos. Quiero decir, Bueno, recemos y pidamos para que esto se detenga totalmente, que Palestina, digamos, sea recompensada con todo este desastre, y como decís vos, claro, los muertos no lo vamos a poder revivir, y los eso daños, es irreparable, y los daños, lamentablemente, lo vamos a ver dolorosamente, ¿no? Bueno, te agradecemos la participación. No, al contrario, ha sido un gusto poder estar aquí en cuestión ambiental. Nuevamente, y todo esto venía relacionado, todo este tema de Gaza y de Israel, con el tema ambiental, porque también hay un desastre ambiental en ese tema, más allá de otro mucho más grave que tapa la cuestión ambiental, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, gracias, agradecemos al público, nos despedimos. Hasta el próximo martes a las 22 por Canal 22 en la web. Gracias y hasta pronto.